¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar hoy con algo distinto, aunque tiene que ver con lo que venimos haciendo desde el principio, ¿no? Conocer la palabra de Dios. Yo hoy les decía que tuvieran a mano la Biblia, porque ojalá podamos muchos textos leer, pero bueno, vamos a trabajar con la Biblia. Así que, en primer lugar, bueno, yo voy a compartir porque así comenzamos y se enteran del tema que vamos a hacer, porque todavía no se los dijimos, ¿no? ¿Se ve el Power? Sí, ¿Se ve? Bien. sí, sí. Sí, Entonces, se ve, eso, Graciela. perfecto. Bueno, como verán, ahora vamos a poner para que, como verán, el tema es los relatos de la infancia de Jesús. Yo le ponía como subtítulo El tiempo se ha cumplido. Eh, ¿Por qué elegimos o por qué me pareció adecuado este tema? Primero porque ya conocemos los relatos desde el Evangelio, porque vimos a Mateo, vimos a Lucas, ya vimos también a Juan y a Pablo, que son los que de alguna manera tocan el tema, aunque Pablo y Juan simplemente desde lo teológico y desde lo trascendente de Jesús. O sea que es algo que podemos profundizar porque ya tenemos el sustento, ¿no es cierto? Y por otro lado, nosotros generalmente, cuando leemos los textos o cuando empezamos a conocer tanto a Mateo como a Lucas, eh, nos vamos dando cuenta de que están hablando del mismo tema, pero los relatos son absolutamente distintos. Em, por ahí hay algo concreto, certero y verdadero, que es que Jesús nació y de María, y Jesús nació en Belén. Pero después el contexto, las situaciones van variando, porque justamente varían los evangelios, los objetivos, y también esto es como un viaje, ¿no es cierto? Un viaje que se hace hacia atrás, porque si ustedes se acuerdan, el primer evangelio que se escribió es el de Marcos. El de Marcos es la base de alguna manera de Lucas y de Mateo, aunque cada uno luego agrega su propio contenido o un contenido común que tienen Mateo y Lucas al que llamamos cueles, ¿se acuerdan? Pero Marcos no tiene nada de la infancia de Jesús. Marcos empieza con Juan el Bautista y con Juan el Bautista anunciando lo que va a venir, y si vemos el Evangelio de Juan, que es un evangelio posterior, tampoco habla de la infancia porque Juan, lo vimos con Fernando, tiene una teología más elaborada y Juan ya se va directamente a la preexistencia de Jesús y en el prólogo, que es una belleza, y yo lo voy a, antes de pasar a el estudio concreto de los relatos de la infancia, me gustaría tocar ese prólogo y ya meternos un poco en el tema de Jesús, pero desde otro lugar totalmente distinto. Con estos primeros versículos dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Fíjense, ahí en esos poquitos versículos iniciales de Juan, ya Juan nos está hablando de uno de los protagonistas de los dos evangelios, que es justamente Juan el Bautista, al que llamamos el Bautista, y de la palabra que es Dios, ¿no es cierto? La palabra que es Dios, que es Jesús, que se hizo carne, como
termina diciendo el texto de Juan al final, ¿no? Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a ir para atrás entonces y vemos que tenemos el comienzo de los evangelios, tanto sea de Mateo como de Lucas, es eh, el evangelio de la infancia de Jesús, es los textos que nos relatan la infancia de Jesús. ¿Y por qué aparece tan tardíamente y no apareció en Marcos? Porque en realidad las primeras comunidades lo que necesitaban eran el anuncio, incluso ya muy cercano, de la muerte y resurrección de Jesús, el querigma. En cambio, Mateo y Marcos escriben entre el 70 y el 80. Ya pasaron 80 años del nacimiento de Jesús, un poco más todavía, porque ahora vamos a ver que a veces la fecha que conocemos como año cero no es el año realmente del nacimiento de Jesús, sino que es un poquito anterior, pero por ahí estaba. Entonces, quiere Graciela, decir que perdón que te interrumpa. sí. La diapositiva no cambió nunca, ¿está No, bien? no, porque todavía está Ah, perfecto, porque estoy hablando de la introducción recién. perfecto, perfecto. Entonces, vemos que tanto Mateo como Marcos, y los dejo, miren, esta imagen es del exilio hacia la huida a Egipto. Esto es de Mateo, no es de Lucas. Y acá tenemos la imagen de la presentación del niño en el templo, cuando lo llevan a Jesús, el día que la madre se va a purificar también. Vemos que son dos relatos de la infancia de Jesús que no tienen, que son distintos, uno es de Mateo, otro es de Lucas, no tienen, no podemos ensamblar los evangelios porque son distintos. Es un error que a veces se comete, error para el estudio bíblico, no para la piedad popular, de querer mezclar todo. A veces cuando hacemos o eh, ay, no me sale el nombre, cuando hacemos para Navidad un pesebre, mezclamos el contenido de los evangelios, pero eso porque estamos representando algo, pero en realidad, si vamos a leer de corrido, vamos a ver que son distintos los dos relatos. ¿Y por qué? Estaba diciéndoles antes, ¿por qué Mateo y Lucas necesitan hablar de la infancia? Porque ya había gente que necesitaba saber un poco más de este Jesús. Y además necesitaban saber que este Jesús que nació en Belén es el verdadero Mesías. Entonces, que su nacimiento ya estaba, desde su nacimiento se estaban cumpliendo las escrituras, lo que la promesa. Entonces, Mateo y Lucas dan un paso más y hablan de la infancia de Jesús. Ahora sí, vamos a pasar un poquitito, entonces ya a avanzar, y ahora tenemos una imagen. Fíjense, yo le puse el título para que nos demos cuenta, porque a veces las imágenes son muy parecidas, sobre todo las pinturas que se pintaron en la Edad Media, o algún ícono de la iglesia también bizantino o griego. Vemos que tienen imágenes que nos pueden confundir. Acá tenemos una imagen que es la presentación de María en el templo, y si nos damos cuenta, acá María está como con un halo, como que ella es distinta y tiene un halo alrededor, y es un cuadro de Tiziano que está pintado en el 1500. Y así como este, podemos encontrar un montón de la presentación de María en el templo, de Joaquín y de Ana. También podemos encontrar el casamiento de María con José. Este texto, ¿dónde está en la Biblia? ¿Alguno lo leyó alguna vez? Una pregunta así. ¿En Mateo? ¿Eh? ¿En Mateo, Graciela? No, No, en Lucas. ¿En tampoco, Lucas? No, hoy. Me no está equivoqué. en la Ya Biblia. sabemos. Chicos, no está en la Ah, yo Biblia. pensé la presentación de Jesús en el templo. Estaba distraído, No, perdón. no, Claro, ese la sí, presentación de ese sí. Jesús, me parece. Ese sí,
pero estoy hablando de la presentación de María. No está en la Biblia. Hoy hice un poquito como hace Fernando, que tira preguntas y las deja picando. Pero bueno, se las contesto, no está en la Biblia. Y ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser que esté tan asociado a nuestra espiritualidad? De hecho, tenemos una fiesta, que es la presentación de María en el templo, que es el 21 de noviembre. Es También la, tenemos, ¿eh? y en los documentos apócrifos. Exactamente, Victoria. Tenemos una serie, por eso no podemos hablar de la infancia de Jesús y de los evangelios de Mateo y de Lucas sin hablar que hay muchos relatos que están en la piedad popular, pero que no están en la Biblia. Los relatos de la infancia de Jesús de la Biblia son los que están en Mateo y Lucas. Los que a veces compartimos en momentos de espiritualidad o de piedad popular, como la presentación de María en el templo, en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, en realidad son textos que han salido de unos evangelios que se llaman evangelios apócrifos. ¿Qué son los evangelios apócrifos? Mucha gente piensa que son relatos que no tenemos que conocer o que la iglesia oculta o que están escondidos o que muchas veces las películas para engancharnos y demás hablan de cosas secretas. En realidad los evangelios apócrifos los conocemos. Lo único que no aparecen, como no son parte de la Biblia, son evangelios separados, ocultos o no leídos, pero no ocultos a la lectura, sino sacados porque la iglesia no los admitió como propios. Esos evangelios son tardíos, son posteriores a la escritura de los evangelios, de los 4 evangelios que nosotros tenemos, y la mayoría empezaron a circular en el siglo II y después hubo otros. Fueron en distinta época apareciendo porque algunos tienen más que ver con cosas que la gente quería que le contaran, que le dijeran, y otros tienen más que ver con el gnosticismo, con un poco más de hechos, de milagros exacerbados y de situaciones muy fuera de lo normal. ¿De qué estoy hablando? De cosas que en realidad no podían y no pasaron, pero que la gente les gustaba de saber. Quería saber más de María, quería saber más de José, quería saber más de algunos personajes, sobre todo de la infancia de Jesús, pero también de otras situaciones. Yo tengo en mi mano, no sé si lo ven ustedes ahí, un librito que está compilado por un grupo de escritores bíblicos, se llama Evangelios Apócrifos. Los pueden conseguir en cualquier librería que venda libros de este tipo. Los evangelios apócrifos son muchos, pero los más conocidos son el protoevangelio de Santiago, que es justamente el que cuenta la historia de María, de los padres, después la infancia de Jesús de Santo Tomás, el evangelio árabe de la infancia, el evangelio de San Pedro. Por supuesto que todos estos nombres son tomados como San Pedro, pero San Pedro no lo escribió, tampoco Santiago, por ejemplo. Son nombres que se ponen justamente para darle valor al escrito. ¿Qué pasa en estos relatos? Muchos son recontra fantasiosos y otros tienen más bien relatos mágicos. Y otros no sabemos, por ahí tienen algo de real, pero no fueron aceptados por el contexto en el que fueron escritos. Por lo tanto, no forman parte de la Biblia, pero sí forman parte muchas de las lecturas de su tradición. Por eso aparecen, por eso les mostraba esa imagen, porque ellos también dieron origen a muchas obras de arte. ¿eh? El nacimiento de la Virgen, eh, eh, la virginidad perpetua de María, que es desde su nacimiento. O sea,
entonces tenemos un montón de relatos que me encantaría leer algo con ustedes hoy, pero se va a hacer muy largo y me da miedo que no podamos llegar. Pero es interesante ver que de pronto Jesús era chiquitito y ya hacía un montón de milagros. Transformaba, por ejemplo, imagencitas hechas de barro de pajaritos en pájaros reales. Ese tipo de cosas que en realidad era que necesitaban muchas veces hacer, la gente necesitaba mm, validar más lo mágico que lo que significa realmente un milagro, porque un milagro, desde lo evangélico, es un signo hecho por Jesús para mostrarnos el reino, para anunciarnos el reino de Dios. En cambio, estos hechos fantasiosos o mágicos eran un poco para exacerbar las figuras de estos, de María, de Santa María, o de personajes que estaban cerca de ese niño Jesús o de Jesús en algún momento. Bueno, después si hay alguna duda o eso volvemos al tema y charlamos. Ahora vamos a seguir adelante. Una vez que conocemos los apócrifos, que ya sabemos que existen, vamos a ir concreto a los dos evangelios y vemos que hay dificultades a veces para abordar los evangelios de la infancia. ¿Por qué? ¿A qué tipo de dificultades me refiero? A que de pronto la situación histórica, a veces no coinciden cuando se quiere corroborar históricamente alguna cosa, no coinciden, por ejemplo, lo que decíamos antes, la fecha de Herodes. Herodes muere antes de la era cristiana, el siglo IV antes de Cristo, y sin embargo lo tenemos como protagonista de textos, por ejemplo, de los textos de la visita de los magos de Oriente a Jesús. Ahora ese lo vamos a leer ahora. Pero quiero decirles que de pronto hay temas históricos que complican un poco la lectura. Pero eso en todos los evangelios y en todos los textos bíblicos sabemos que puede pasar. También hay discordancias entre los dos textos. Por ejemplo, en el texto de Mateo, en ningún lugar aparecen ni los ángeles, ni aparecen los pastores, no se habla de Nazaret antes del nacimiento de Jesús, ni del origen de María, de qué lugar era María. Sí se habla de Belén, como en el de Lucas, pero no coincide. Y también están impregnados de hechos maravillosos. ¿Qué quiere decir? De pronto los ángeles, los anuncios, el hecho de que a José le avise el ángel en sueños, son hechos maravillosos, no milagros. ¿Mm? Y tenemos dificultades también literarias. ¿Por qué? No sé si son dificultades o maravillas literarias para mí, porque son relatos muy detallados, están llenos de imágenes. Uno lee los dos relatos de la infancia de Jesús, son tan cortitos, son 2 capítulos en cada libro. Los 2 capítulos de Mateo son muchísimo más cortos que los 2 capítulos de Lucas, pero están llenos de imágenes y uno se lo puede imaginar, puede ver a María caminando, yendo a la casa de Isabel, puede pensar en Zacarías en el templo y de pronto que le esté hablando el ángel. Es algo realmente maravilloso, muestra, y esto también es importante, no solo la forma maravillosa de escritura que tienen, sino también el respeto y el cuidado que tuvieron tanto Lucas como Mateo para hablar de estos temas que no se tiene en los apócrifos. Por eso en los textos apócrifos no son tan respetuosos, no, en muchos casos ni inventan, pero bueno, eh, son mucho más respetuosos y la palabra no sé cómo decirlo, certeros o prolijos de Mateo y Marcos, ¿no es cierto? Bueno,
Y por otro lado, también lo importante de los relatos de la infancia es que lo que quieren decir es que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Ese niñito que nació en Belén es ese Jesús que vino a salvarnos, ¿no? Muy bien. Ahora, la mirada, y esto lo digo rápido porque así ya pasamos a leer algún texto. La mirada teológica de Mateo es distinta que la de Lucas, porque Mateo está hablando a un público distinto, que tiene que ver más con el mundo judío, con el mundo israelita. Entonces, lo que quiere decir Mateo es, Jesús es el Mesías que esperábamos. Por eso en la genealogía parte de Abraham. Y también en la concepción está hablando de justamente de que ese será el que viene a salvarnos, ¿no? Después, yo les puse los textos acá para después que ustedes repasen esto, pero ahora vamos a leerlos. Jesús es el nuevo Moisés. Para Mateo es importante eso. ¿Y dónde lo encontramos en los textos de la infancia? Por ejemplo, en la huida a Egipto es como un poco rememorar al revés eh, el tema de Moisés y Egipto. El exterminio de los niños que acontece cuando Herodes se siente defraudado por los magos y manda a matar a todos los chicos, es un poco rememorando también el exterminio de los niños que aconteció en Egipto en la primera, en el exterminio que hace Dios de los hijos de Egipto, ¿no es cierto? Es al revés. Bien. Y bueno, el universalismo, o sea que Jesús vino a salvar a todos, es un poco, está mostrado en la visita de los magos de Oriente, porque son los magos que vienen de Oriente, justamente, son los primeros que van a adorar a Jesús. Y Jesús recibe en su pesebre, en su lugar de nacimiento, en brazos de María, recibe a los representantes del extranjero que lo vienen a adorar. Fíjense, eso es también una clave de lectura y de teología. Y la providencia divina que aparece en las veces que lo salva a José. Primero a José le anuncia que tiene que estar con María. Después la presencia de Angélica cuando le viene a avisar que se tienen que ir porque lo vienen a buscar o los van a matar. Y también la presencia del ángel en sueños siempre a José, que le avisa que pueden volver nuevamente. Por eso en cada uno de esos textos aparece después un texto del Antiguo Testamento de los profetas que anuncia que eso que está pasando es porque se está cumpliendo una profecía. Por eso cuando José vuelve con María de Egipto, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ese texto de Oseas. Y así cada uno de los relatos del Antiguo Testamento que aparecen en combinación con estos textos. Muy bien. En Lucas pasa algo parecido, pero con una mirada mucho más universalista desde el vamos, ¿no es cierto? Y una presencia más fuerte del Espíritu Santo. Jesús como hijo de Dios, ya no como descendiente, como el Mesías esperado, descendiente de la casa de David, sino como hijo de Dios. Por eso, cuando se hace cuando aparece la genealogía de Jesús, aparece como último eh, eh, ascendente Adán, Adán y Dios, ¿no? Muy bien. Después, bueno, la concepción, por supuesto que el ángel le dice, será hijo del Altísimo. Jesús como nuevo Samuel aparece en la presentación del templo. ¿Y por qué Samuel? ¿Qué tiene que ver Samuel acá en todo esto? Y que justamente Samuel es para el Antiguo Testamento como una especie de bisagra de lo
de lo viejo a lo nuevo en ese momento histórico. Samuel está participando de cambios como es desde las tribus pasar con los jueces a la monarquía. Es como que Samuel hace ese paso, ¿no? Es el que eh, consagra y unge como rey al primer rey Saúl y después a Moisés, ¿no es cierto? Y la presentación en el templo tiene mucho que ver con el templo y Samuel y cómo Ana, la madre de Samuel, lo ofrece a Dios en el templo y Samuel de hecho vive en el templo. Ya lo vamos a ver después cuando lo leamos. Y bueno, el universalismo que está puesto acá de manifiesto en los pastores, que eran los más pobres de los pobres, y los ángeles, ¿no? Que proclaman el gloria y la alabanza a Jesús. Se me corrieron un poquito las flechitas, después se los corrijo cuando se los mando. Bueno, y después vemos también en el cántico profético de Simeón una mención a lo que viene a ser este niño, viene a iluminar a todas las naciones, no solo a Israel. Bueno, y después dentro de la teología de Lucas, María es una figura central y se la ve como la hija de Sión. Es el modelo de fe. ¿Qué quiere decir hija de Sión? Es que realmente está representando, por ejemplo, al mismo Israel. A Israel que va a sufrir o que sufre cuando esa espada le va a atravesar el corazón con las situaciones que va a vivir Jesús, por ejemplo. Bueno, y lo del Espíritu Santo que aparece en todos los personajes. Bueno, la genealogía, ¿se acuerdan que cuando vimos a Lucas lo vimos un poquitito, que la de Mateo es una genealogía descendente porque viene de Abraham a Jesús, y de Lucas es ascendente porque va de Jesús hasta Adán y Dios. Pero lo que yo quiero resaltar acá un poquito más son dos cosas. Uno, que la genealogía de Mateo está dividida en tres partes. Esas tres partes son 14 genealogías cada una. Son números que siempre tienen que ver con alguna situación, la numerología en la Biblia es importante, pero lo que quiero resaltar es que Mateo menciona como del linaje davídico a Salomón como antecedente, eh, como, digamos, perteneciente a la línea que va hasta Jesús. Y también menciona a mujeres, como Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Estas mujeres, María, la madre de Jesús, por supuesto. Algunas son, no algunas, todas no son mujeres del pueblo de Israel, sino son casi todas extranjeras o de otros lugares. No son israelitas puras. Y José lo menciona como hijo de Jacob. Y en cambio, en Lucas, en la genealogía de Lucas, José está como hijo de Elí. No hay mujeres y no hay ninguna división. Y en la línea davídica, en vez de estar Salomón, está Natán, que es el otro hijo de David. Fíjense que esos son pequeños detalles que aparecen. Otra cosa importante es que Mateo pone la genealogía antes de empezar a hablar de Jesús, es el comienzo, habla desde el origen. Y Lucas la pone después del bautismo, antes de la vida pública. Como para decir, bueno, miren, este hombre que está acá, al que conocimos, que nació en Belén y demás, tiene todos estos antecedentes, digamos, en su linaje. Muy bien, y ahora sí, los voy a invitar a que abramos la Biblia. Y vamos a ir a Mateo primero. ¿Tienen ganas? No los mareé. Cualquier cosa después volvemos y retomamos. Me gustaría que leamos el texto de Mateo 2, del 1 al 12, en donde encontramos, después de la anunciación que le hace el ángel en sueños, que en realidad es
el origen, que José, se cuenta la situación de María prometida con José, que, bueno, está encinta y José no quiere, lastimarla y no quiere eh, para ella lo propio, entonces se aparta, aparece el ángel en sueños y le dice que no, que lo que acaba de concebir María es algo que es de Dios y que ella va a dar a luz al Emanuel, a Dios con nosotros. Así que José vuelve a estar con María y ahí no se habla más nada del origen de Jesús ni del nacimiento. Simplemente eso, Dios con nosotros y le dice, voy a leer un poquitito antes del 2.1, al final del capítulo 1, dice, Dios con nosotros, el Emanuel. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Eso es todo lo que sabemos del nacimiento de Jesús en Mateo. Nada más. No hay ángeles, no hay nada más. Es solo después del sueño, José toma a María, no sabemos dónde, y ella da luz y no pasa nada más. Pero ¿qué pasa? Se enteran los magos de Oriente porque como son astrólogos los magos y son científicos, los magos se enteran de que está pasando algo en el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ha nacido un nuevo rey y ese rey lo quieren conocer. Entonces se ponen en camino para adorar a ese rey. Así que ahora, ¿alguien quiere leer capítulo 2 del 1 al 12? Por ahí en algún momento lo interrumpo, paramos un poquito y después seguimos. Yo ¿Quiere leo. leerlo? Bueno, muy bien, gracias Pablo. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes, al oírlo, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y, gracias a sus datos, pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén con este encargo. Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarlo. Bien, hasta ahí. Ellos, Sí, perdón, terminamos en el 8, cuando termines el 8 dejamos ahí. Sí, adorarlo, perfecto, ahí ya terminamos. Fíjense que vemos que este texto está armado en dos partes. Del 1 al 8 es la primera y del 9 al 12 la segunda. Y les digo por qué. Tiene tres proposiciones. La primera dice, los magos buscan al rey de los judíos guiados por el astro, en 1 y 2. Es toda la situación de los magos que llegan, que buscan. Entonces se presentan ante el rey y le piden, pero el rey, en vez de estar contento por esta situación, tiene miedo, se asusta, piensa que este rey nuevo lo va a eliminar a él y pide consejo a los sacerdotes y a los conocedores de la palabra, y ahí es donde le dan la respuesta a Herodes y le dicen, no, el que están haciendo evidentemente es el que profetizó Miqueas, porque buscan en la palabra. Y finalmente Herodes trama un plan para
que estos magos de Oriente que vinieron lo lleven al niño. Entonces le pide que cuando lleguen al niño le avisen a él que él también quiere ir a postrarse frente al nuevo rey. Hasta ahí la primera parte. Ahora la segunda vamos a ver cómo se resuelve las tres proposiciones en la misma forma. A los magos que buscan y los magos que encuentran. El rey Herodes asustado que busca una respuesta y los magos, perdón. Estamos acostumbrados a decirle reyes magos, pero eran magos, no eran reyes. Encuentran a Jesús en persona y se postran. Y finalmente lo encuentran y finalmente desbaratan los planes homicidas que tiene Herodes, porque es lo que Herodes quería hacer, ir y matar a ese niño. Vamos a leer lo que les parece, del 9 al 12. ¿Podés leerlo, Pablo, vos también ahora? Sí, Gracias. dale. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Pero avisados en sueños que no volverían a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Muy bien. Fíjense qué relato qué lindo los relatos, porque uno se los imagina, ¿vieron? Es realmente así, todo. Luego tenemos la huida a Egipto, que justamente se da, ¿por qué? Porque el ángel se le aparece a José y le avisa que el rey Herodes quiere encontrarlos. Y José ejecuta la orden y se va al desierto, se va a Egipto. Y allí, fíjense, Mateo pone muchos textos. En un capítulo puso 5 textos del Antiguo Testamento y dice, de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1. Cada relato va terminando, va cerrando con una cita del Antiguo Testamento. Luego de esto, el rey Herodes, que se vio realmente ofendido y enojado por lo que le hicieron los magos de Oriente que se fueron, manda a matar trágicamente a los niños que tienen menos de 2 años. Hace un cálculo más o menos de cuánto hacía que había nacido el bebé y manda a matarlos. Por eso hay otro texto nuevamente después de esto, que es del Antiguo Testamento, del profeta Jeremías, que dice, un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse, porque ya no existen. Este texto es de dolor, de tristeza, y tiene que ver con las muertes de estos niños. Muy bien. Luego sabemos que vuelve de Egipto José con María y el niño una vez que muere Herodes y están seguros de que van a estar tranquilos. Pero no va a vivir a Belén. Fíjense que ellos estaban en Belén cuando nació el niño. No se habla de censo, no se habla de otra cosa. Muy probablemente para Mateo José, que era de Belén, estaba en Belén viviendo. Pero en vez de volver a Belén, se van a Galilea. ¿Por qué? Porque se enteraron de que Arquelao, el hijo de Herodes, que era más malo que él, estaba y tuvo miedo. Entonces tenía miedo de que pudieran hacerle algo al niño, así que se van a un lugar bastante retirado, que es Galilea, bien lejos del centro populoso que es Jerusalén. Muy bien, entonces también cierra todo el relato de la niñez de Jesús con una última cita del Antiguo Testamento que dice, el niño será llamado Nazareno.
Bueno, eso es todo lo que Mateo nos cuenta de Jesús. Ahora vamos a ver que en Lucas tenemos mucho más texto, mucha más imagen y demás. Si tienen alguna pregunta, las dejamos para después, así podemos avanzar porque así podemos leer un poquito más. Los nacimientos de Juan y Jesús, así como la circuncisión de ambos, son relatos en paralelo, lo mismo que en la Anunciación. Por eso yo los puse acá detallados para que veamos cositas así de ambos. Por ejemplo, Zacarías, que el texto es hermoso. Zacarías está en el templo, es sacerdote y le tocó una semana hacer el servicio en el templo, y el día que a él le toca ir a quemar el incienso al Santo de los Santos, saben que solamente entraba el sacerdote a ese lugar, en el templo de Jerusalén, que era el gran edificio para los judíos. Él entra al Santo de los Santos solo en ese lugar y se encuentra con que el ángel lo llama. Este es un relato de anunciación, prácticamente con los mismos pasos que tiene el de María. Aparece el ángel y le dice, le das el mensaje, que la esposa, a pesar de su edad, le va a dar un hijo. Pero ¿qué pasa? Zacarías duda, porque él es un hombre grande, su esposa también, eh, no tuvo certeza en el momento de que eso iba a pasar. Entonces, ante la duda, es castigado, porque el ángel se enoja de una y le dice, te quedarás mudo hasta que nazca hasta que las cosas sucedan. Entonces, fíjense que hay una actitud de Zacarías que es muy distinta a la de María. ¿Mm? Hay un silencio grande en Zacarías hasta el nacimiento de Juan. ¿Mm? Bueno, después el texto, yo les pido, así que estos días se lee rapidísimo, lean tranquilos cada uno de los textos de la Anunciación y vean las sutilezas y los detalles, y vean la historia también. Zacarías se va a su casa, claro, la gente está, fíjense, él estaba en el templo y la gente estaba rezando afuera del templo, esperando que salga del Santo de los Santos a hacer la oración con los demás, y no salía nunca. Cuando lo vieron salir, que salió mudo, todo el mundo se dio cuenta de que algo le había pasado a Zacarías. Bien, él queda mudo hasta el nacimiento de Juan. Vemos el relato de María, que lo sabemos todos de memoria. María está sola en su casa. Es un lugar totalmente distinto, el templo a la casa. El templo es un lugar donde los judíos encontraban a Dios. La casa, que en Lucas tiene un significado muy importante, es de alguna manera la interioridad, es el encuentro personal. Son textos muy profundos y textos muy espirituales también. María está sola y María de pronto se encuentra con la presencia del ángel que le dice que va a concebir y dar un hijo, y ese hijo será hijo del Altísimo. Bueno, por supuesto, María está desconcertada, pero tiene una actitud distinta. No dudas de Dios. Tiene que pregunta, ¿cómo puede ser si yo no conozco a ningún hombre? El ángel le explica lo que va a suceder con claridad. Vemos que le dice, ¿cómo será esto ella, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Y ahí le cuenta que Isabel va a tener un hijo y que están en el 6º mes y demás. María, cuando el ángel le explica, ¿qué le dice? Sí, hágase en mí según lo que has dicho. Esa confianza, ese sí de María, es muy distinto que lo que ha pasado con Zacarías.
Por eso, María, cuando llega a la casa de Isabel, que ahora lo vamos a ver el texto con más detenimiento, proclama enseguida, antes de que nazca el niño, el Magnificat, ese agradecimiento y esa exaltación al poder de Dios. En cambio, Zacarías recién lo va a poder decir después de que nazca el niño con el Benedictus, que lo proclama después del nacimiento de Juan el Bautista. Siempre en los relatos se ve, aunque son paralelos, la diferencia de la misión y la importancia que tiene Jesús con respecto a Juan. Por supuesto, Juan es el precursor, pero Jesús es el Salvador. Y acá tenemos la visita de María Isabel, que está justo el relato entre la Anunciación y el Magnificat. ¿Qué pasa? María sale prácticamente al momento, después de la Anunciación, al encuentro, tiene que buscar, ver a su prima, porque el ángel le dijo, tu prima, la que no podía, la que era dejada de lado, la que era, no sé con qué término decir, desprestigiada, porque no había tenido hijos, ahora Dios le regaló un hijo. Y ya está por el 6º mes. Entonces se va, camina, sale 4 días más o menos de camino entre su casa en Nazaret a Aim Nahim, que es el lugar a 6 kilómetros de Jerusalén, donde vivían Zacarías e Isabel. ¿Y dónde se encuentra con Isabel? No va al templo ni van a un gran lugar, se encuentran en la casa de Isabel, porque fíjense que el texto lo dice claramente. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, justamente, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Claramente lo dice. Y sucedió ¿qué es lo que sucedió? Primero el encuentro entre ellas dos maternidades, una incipiente y una que ya está en el 6º mes. Hay un encuentro de lo viejo, que lo representa Isabel, Zacarías, con lo nuevo, que es María. Y acá se hace como una especie de bisagra en los relatos de la niñez, de los relatos de Lucas, porque acá aparece esta proclamación que hace Isabel, en la primera, que dice, ¿cómo puede ser que la madre de mi Señor es un título, es el Kyrios, mi Señor venga a visitarme? O sea, ya Isabel está reconociendo en María la maternidad y la maternidad del Salvador, de Dios. Y fíjense que la consecuencia de ese reconocimiento, de ese encuentro, de ese abrazo, es alegría. Siempre está la alegría en los textos del Anuncio y en muchos textos, bueno, de Lucas, pero esta alegría por lo que está aconteciendo. Se la ve entonces a María como la hija de Sión que trae algo nuevo, lo nuevo. Por eso el paralelo con Samuel. Y fíjense que en el texto dice, y sucedió que cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exaltando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Y ahí sí dice, ¿no? ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplieran las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Todo este anuncio de la boca de Isabel provoca en María el canto del Magnificat, que, como habíamos hablado ya cuando vimos a Lucas, está tomado también de algunos salmos, está tomado del cántico de Ana, que justamente Ana es la madre de Samuel,
y está renovado en la boca de María, ¿no es cierto? Que la conclusión de este texto, después del Magníficat, que no lo vamos a leer ahora, es que María, en el versículo 56, dice: María permaneció con ella, o sea, con Isabel, unos 3 meses y se volvió a su casa. Vemos que este pedacito concuerda exactamente con el final antes del Magnificat. Lo podía haber puesto ahí, Lucas. Sin embargo, lo quiso poner después de la oración porque tiene un sentido. Eh, ¿Y qué quiere decir que permaneció 3 meses? Primero, que la acompañó hasta el parto. Segundo, que María era joven y también habrá recibido de Isabel un montón de conocimientos de aprendizaje con respecto a la maternidad y demás. Y todo lo que se le venía a Isabel encima, ¿no? Porque, a Isabel, perdón, a María encima por el tema de su maternidad extraordinaria. Y después de los 3 meses se fue. Pero hay un texto en el Antiguo Hola, Testamento. ¿Hola? Sí, perdón. muy bien, ¿y Hay vos? ¿Cómo estás, Gordi? por favor, hay alguien que está con ahí está, gracias. Hay un texto en el Antiguo Testamento que en 2 Samuel 6:11 que habla del arca del Señor, que estuvo 3 meses en la casa de Obededón de Gat, y el Señor bendijo a Obededón y a toda su familia. Que el arca del Señor era el arca donde estaban eh, los textos. No se escucha, ¿no? No, se fue la Ah, imagen. ¿Se desconectó Graciela, puede ser? Sí. Quedó Sí, congelado. quedó congelado. Parece que se le fue la conexión, sí. Que parece Sí. que a Graciela se le fue la conexión, sí, tal cual. Ahí está. A ver, Ahí está lo voy a Martín, hacer. agarró el mando. Se le cortó la luz, chicos. Ah, Ah, sí. Bueno, seguí Ahí le Adriana. volvió, ahí le volvió, ahí le volvió. Ah, Ahí volvió. qué suerte, a mí cuando se me corta me pasa rápido. A ver, pasen. Dice que ahí se vuelve a conectar. Bueno, ok. bárbaro. ¿Cuántas páginas son? 398. Se ve que no puede, ¿no? O le está costando. Y hasta que reinicie el router, Sí, todo, ¿viste? sí, El problema es sí, ese. lleva tiempo. El modem, digo, tiene que volver a comenzar. Tiene que Claro. aguantar unos minutos. Perdón. Sí. Sí, Graciela que ya se está conectando. Era ella. Bien. Bárbaro. ¿Qué tal, Cesarini? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, Estaba en la clandestinidad, pero estuve escuchando. sí. Y mientras se conecta Graciela, ya que está el Sí. profesor Cesarini y Adrián Villaverde, especialista en Mateo, quiero hacer un comentario. A ver, si no entendí mal, Graciela dijo que hubo un error en el Evangelio de Mateo, porque Mateo habla que Jesús nació en una época que ya había muerto Herodes. ¿Sí, no? En Eh, realidad, Jesús nació
en el reinado de Herodes. Eso lo quiero dejar claro porque Jesús nació 6 años antes de nuestra era y Herodes murió 4 años antes de nuestra era. Lo que pasa que hubo un mal cálculo en ese momento, los años se contaban a partir de la fundación de Roma, y un monje benedictino del siglo VI calculó el calendario desde la fundación de Roma para calcular la fecha de nacimiento de Jesús y se equivocó. Y lo puso en el año 754 a Jesús. Ahí da como que nació después de Herodes. Pero en realidad, con los avances y los estudios que se han hecho posteriormente, se llegó a la conclusión que Jesús nació en el año 747 de la fundación de Roma. Eso da que nació durante el reinado de Herodes el Grande. Por eso Mateo dice que nació durante el reinado de Herodes el Grande. Pero lo que fue demostrado incluso hasta por Flavio Josefo, que fue un gran historiador judío de la época, ¿no? Pero, Claro, con lo que vos decís, Adriana, con los sí, nuevos cálculos, se calcula que Herodes en realidad, o sea, el año 0 es porque nació Jesús, pero hoy se sabe que Jesús nació en el año 6 antes de él. exactamente, que sería el Bueno, año Y, 747. ya estoy, claro, chicos. Jesús Perdón, nació, Muy bien. se y me Jesús Herodes rompió. murió nació en el antes de año 4. Cristo, digamos. Ahí llegó Herodes la murió en profe. el 4 antes de Cristo y Ahí llegó la nació. profe, estábamos haciendo lío No, en está el aula. Se va la perfecto. profesora y esto es. Me encanta, me encanta. Perdone, se cortó la luz de golpe, estaba en la oscuridad. Digo, me muero. Se apagó todo y se volvió enseguida, pero hasta que me volví a conectar, prendí la computadora y todo lo demás, les pido mil disculpas, pero esto es inesperado, fue. Bueno, Listo. igual estaban en buenas manos, ¿eh? Estaban en buenas manos con los chicos. Bueno, no sé si seguimos o qué quiere. ¿Sigo con lo que estábamos viendo o quiere, porque, Son a 8 y ver, 5. Fíjate a ver cómo por terminas eso, a de. ver, voy a volver al Sí, Power. redondear un poquito porque ya son las 5. Redondeamos, sí, sí, porque si no se va a hacer muy tarde. Y ya, y es tan apasionante esto. Fíjense que son los 2 capítulos de 2 libros. A ver, quiero, ahí. Ahí. 2 capítulos de 2 libros, pero fíjense todo lo que podemos encontrar, ¿no es cierto? A ver, abrir. ¿Lo ven el Power? Sí, Sí, sí. se ve, Perfecto. sí. Bueno, tengo que ir ahora a donde está. Bueno, un poco, bueno, lo voy a ir redondeando. Lo de María e Isabel ya lo tenemos, el Magnífica ya lo habíamos hablado en otro momento, y también la circuncisión es otro momento de paralelo entre Jesús y Juan. De la circuncisión de Juan se la menciona, pero ¿qué pasa en este momento? Es justamente el tema del nombre de Juan y la misión de Juan. Por eso el texto es más largo que la circuncisión de Jesús, que es simplemente al 8º día de nacimiento lo circuncidaron. En el nombre, en el momento en que circuncidan a Juan, la familia quiere ponerle el nombre de Zacarías, pero como Zacarías no podía hablar, Isabel dice que no, que se va a llamar Juan, y le preguntan a él, y él dice que sí, escriben en una tabla, y en ese mismo momento empieza a hablar. Cuando empieza a hablar, una de las cosas que nos regala el texto es el Benedictus, una oración antigua, que la rezamos, una oración que rezamos en la iglesia, y que tiene también 2 partes. Una parte donde se ve la obra de Dios en el pueblo, y la segunda lo que va a hacer, lo que va a hacer este niño que va a nacer, y la segunda parte lo que va a hacer Juan por ese niño, que va a ser el precursor. O sea, queda claro que el niño que ha nacido de Zacarías e Isabel es el que va a abrir el camino, va a allanar el camino para la llegada del Mesías, de Jesús. En cambio, en el nacimiento de Jesús hay un montón de datos, un montón de momentos. Están los ángeles, los pastores, que van los pastores a alabar a Dios, los ángeles cantan en el cielo en gloria,
Y la circuncisión es simplemente mencionada al 8º día y nada más, porque todo lo demás ya fue dicho en el nacimiento y no es un tema importante. Nos quedan 2 textos de la infancia de Jesús. La presentación de Jesús en el templo y el que le sigue es Jesús y los doctores de la ley. Este texto de la presentación de Jesús en el templo tiene un montón de matices y un montón de pequeñas cositas que es una pena perdérselas, se las menciono nada más. Primero que es el cumplimiento de un ritual que viene del libro del Éxodo, de presentar al primogénito en el templo. Y también, bueno, se aprovecha ese momento para que María haga su ritual de purificación después de los 40 días. Pero vemos en este texto, la vuelta otra vez a aparecer lo viejo y lo nuevo. ¿Por qué? Lo viejo sería en este caso Simeón y Ana, que los dos tienen rasgos de sabiduría, de madurez, porque Ana se habla de 86 años que tiene Ana. Y la sabiduría de Simeón, que estuvo esperando el día, no se iba a morir hasta que no conociera a ese que Dios iba a mandar para salvar al pueblo. Entonces, vuelve otra vez esa confrontación. Y en medio de todo eso, la presencia del Espíritu Santo que llena de gozo a todos, que los llena a los protagonistas, a Simeón, a Ana y a todos los que están ahí. Hay una bendición que hace Simeón del niño y hay una actitud de José y María que ya empiezan a sorprenderse por las cosas que les pasan, ¿no? Y hay una profecía dirigida a Ana, que es la profecía de que tendrás Ana, perdón, a María, que dice así, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Simeón, cuando bendice al niño, hace una oración que nosotros conocemos como Nun Dimitis. Es una bendición al niño. Y habla también de la luz. Fíjense que en muchos momentos se menciona la luz. En el mismo Benedictus, Zacarías menciona que ese niño va a ser luz. Y acá también se menciona el tema de la luz en el mundo. O sea, hay como una especie de muestra de oscuridad y luz, ¿no? La luz la está trayendo Jesús al mundo. Bueno, se cumple, o sea, la conclusión de todo esto es que se cumplieron la ley de Moisés, o sea, se los ve como 2 jóvenes o 2 personas, porque algunos dicen que era por los apócrifos, se dice que José era mayor, incluso en algún apócrifo aparece como su segundo matrimonio y demás, no sabemos, pero bueno, estos 2 que fueron, yo no creo que fuera tan viejo, al templo a cumplir con la ley, eran 2 israelitas que traían a su hijo. Y ese hijo, concluye el texto, crecía. Cada vez que hay 3 momentos donde se habla del crecimiento. Para Juan, crecía simplemente en fortaleza, en cambio Jesús crecía en fortaleza ante Dios, en sabiduría ante Dios y los hombres. En el texto de los doctores de la ley, al final vuelve otra vez a hablarse de que el niño crecía en sabiduría, estatura y gracia. Y ahí concluye, pero ¿qué nos trae el texto de Jesús entre los doctores de la ley? Nos trae un cierre a todo el Evangelio de la infancia o a todos los textos de la infancia, en donde Jesús ya primero habla por primera vez en el Evangelio. Le contesta a su mamá. Y segundo, nos trae como ya algo de su autoconocimiento o de su misión, porque
le dice algo que le parte el corazón a María, y es, no sabían que yo debo estar en las cosas de mi Padre, y está hablando, por primera vez, ¿no? De el Padre Dios, por supuesto. Y fíjense que acá, al cierre de estos textos, habla por primera vez, y lo que dice, la primera cosa que dice Jesús es, debo estar con las cosas de mi Padre. O sea, que se refiere a su Padre, a Dios. Y lo último que dice Jesús en Lucas es antes de la ascensión, perdón, le dice a los apóstoles: miren, yo voy a enviar sobre ustedes las promesas de mi Padre. O sea que la primera y la última palabra de Jesús en el Evangelio de Lucas tiene que ver con el Padre, con Dios. Bueno, vamos entonces a compartir. Por supuesto que me hubiera gustado leer el texto e irlo analizando juntos. No sé cuánto nos queda. Son 8:15, Graciela. Bueno, ya no, porque si no se va a hacer muy tarde. Vamos a darle Pero podemos espacio compartir por si quieren las hacer resonancias o las cosas que quieran preguntar, con mucho gusto. Ya dejo de compartir, así nos vemos bien todos. Y bueno, a ver, que no me deja llegar. Ahí, listo. Bueno, muy bien. Me asusté porque pensé que no iba a poder concluir la clase con el corte de luz. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, no sé, alguna duda, algo para compartir, alguna resonancia que tengan en ustedes, no sé. Quedó en el chat, pero dejó una No lo vi. pregunta. No lo vi. No lo veo en el chat. A ver. Ay, perdón, que me suena este celular. A ver, en el chat quedó una pregunta, pero no la veo porque hizo como se me Ever, cortó pero la ella luz. se retiró. Se me Dice, ¿sabían que María tenía más hijos carnales aparte de Jesús? Bueno, Porque eso se lo dijo un teólogo, pero bueno, eso no se puede saber, ¿no? No, lo hablamos la otra Entonces, vez. sí. No Pero hay, para darle una respuesta, en realidad... no habría pues, ninguna a ver, dificultad en que los haya tenido, y de hecho sabemos que Santiago es mencionado como hermano del Señor. según No la se tradición modifica nada. católica, los da como primos, no los da como hermanos. En los Sí, evangelios habla de Adelfo, que es traducido es hermano, y se sí, da una lista de hermanos de Jesús en los exacto. evangelios sinópticos. Con En nombres, Juan no los nombra, pero en el capítulo 7, antes de la fiesta de las chozas, estaba María con los hermanos de Jesús, y las y otra hermanas. vez Adelfo, que es hermano. Y Hermanas, Pablo en Gálatas, cuando habla de Santiago, el problema con Pablo es que no dice hermano de Jesús, dice Jo Adelfos, el hermano de Jesús. sí. Que es El mucho más artículo ese ya fuerte, lo llama como, claro. por lo que dicen los textos Sí, canónicos, sí. hubo hermanos. Y aparte hay Perdón, que diga hermano de Jesús no quiere decir que sea hijo de María. Puede ser hijo de José. O la tradición también que se llamaban Por hermanos eso, entre allegados. claro, por eso, es como que Porque, no se puede dar por seguro. porque Aparte, más allá de eso, fíjense lo que dice José en Mateo, cuando, voy a buscar el de Mateo, ya se los. Cuando Mateo dice, al final del primer capítulo, digo bien, y no, dice así: despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo, su hijo, y le puso por nombre Jesús. Él no la conoció, está hablando, dice está hablando de una situación concreta que es el conocimiento marital, digamos. pero hasta no quiere decir que después sí.
no sabemos, no, No no sé. lo... Es muy porque si poco lo que no- se puede saber del Jesús histórico, es muy poco. Claro, No hay Otra nada cosa, acá. no hay que hacerle decir a los textos lo que los textos no exacto, dicen. no dicen. Claro. Exactamente. Los textos dicen hermanos y no se puede traducir por primo ni amigo. Claro. Pablo dice el hermano de Jesús. Cuando Pablo habla, por ejemplo, hermanos míos, lo dan genérico a él. Claro. Pero otra cosa es decir el hermano, no un hermano de Jesús como otros tantos. Cuando habla de Santiago, y la casualidad que en los sinópticos, cuando dan la lista de hermanos de Jesús, Santiago está arriba, o sea que después de Jesús vino Santiago. Y es el que lo sucede. Cuando muere Jesús, el que lo sucede es el que le sigue en la lista, el mayor. Lo que a mí Entonces, sí. me gustaría que Pero nos son vayamos. lo que dicen los A ver, textos. Después, más allá de Adrián. la fe, de los dogmas y demás, que es todo respetable y todo puede ser verdad, pero el texto bíblico es el texto bíblico. Adrián quería decir algo. Estamos absolutamente de acuerdo con Fernando que el texto bíblico dice, y es eso, y no hay que dar demasiada rosca alrededor, pero nos preguntamos, bueno, nosotros sostenemos algunas cosas, digo, miren, la invitación desde la fe más profunda es, miren, las dudas están, las cosas no son en la ciencia bíblica una matemática donde 2 más 2 es 4. Más bien es como en la medicina, que 2 más 2 puede ser 8 o 6, depende de cada persona. Nosotros en realidad acá estamos en una circunstancia diversa. Ahora, desde la fe, porque también nos tenemos que preguntar si estos evangelios de la infancia sucedieron así. Claro. Y si no sucedieron así, ¿qué pasa? No pasa nada porque lo que transmiten y lo que quieren decir es el mensaje. Jesús muere, la realeza de Jesús, la presencia del Espíritu Santo en la concepción de él, la asunción de la familia como, de María como parte de esto, digo, y el juego y del papel de este Jesús niño en el medio de todo eso. Bueno, ven, eso es lo importante para ver. Ay, no, pero entonces, ¿eran primos o no eran primos? Como una vez en un curso tuve una discusión larguísima por un muchacho pobrecito que estaba a matar que eran primos. Le dije, bueno, cree lo que quieras. Le digo, qué sé yo, digo, no sé, digo, Exactamente. no sabemos, digo, la realidad es que no sé. Lo más probable es que no, porque esto es una construcción, pero bueno, a ver, a nosotros nos tiene que quedar esta cosa, digo, ¿qué dicen los evangelios para la fe? No necesariamente lo histórico, sino el mensaje. Y ahí es donde nosotros, bíblicamente, vamos mirando, bueno, ¿qué es lo que realmente está hablando? Y está hablando de otro papel. Bueno, asumamos ese papel, descubrámoslo. Hoy Graciela nos presentó un montón de datos y de comparaciones diversas que está lindísimo para después volver a leer y volver a... Y léanlo, por favor. Tal cual, tal cual. Y encontrar, yo creo que para no quedarnos con, ay, a mí me dijeron Hay en alguien que tal está edición levantando la mano. que tal cosa es verdad, tal cosa es mentira. No, no. Busquemos el verdadero mensaje teológico bíblico y seamos felices, que ahí es donde realmente vale la pena la cosa de la fe. Si Santiago era hermano o no era hermano, no lo sabemos. Yo creería que sí, pero bueno, no sé, cada uno tendrá en su corazón algunas cosas que le Aparte tenemos permitirá que asumir o no. poner Perdón. sobre la balanza que no modifica, pero absolutamente nada, ¿no? Sí, Pero bueno, modifica sí, porque si no, no tenemos la certeza de la seguridad de María, la virginidad de María. Si la virginidad de María es antes, durante y después del parto. Claro. Es que va a ser siempre así, porque la iglesia lo consagra así, porque Claro, está pero hablando si estamos de diciendo que Jesús, tuvo más hijos, está hablando de Jesús. Y Jesús, el centro de nuestra fe es Jesús. Y entonces sí. la virginidad de María no es por María misma, es por Jesús. Entonces estamos, digamos, por ahí enfocándonos desde otro lugar. Es perpetuo, así, la iglesia así lo dice y es un dogma. Y en eso creemos, pero estamos hablando de Jesús. Claro. No modifica, no, para nada. No tengamos miedo. Igual los evangelios lo que nos quieren transmitir es el nacimiento, digamos, la virginidad de María en el nacimiento de Jesús, no en el resto de la vida de María, porque jamás habla después de María, prácticamente. Pero tampoco, perdón, pero tampoco en la Biblia en ninguna parte dice que María tuvo más hijos que ella, que Sí. fueran hijos de María.
¿sí? Cuando fueron a buscar a Jesús, María y los hermanos de Jesús. Pero no dice que fueran los hijos de María, pueden ser hermanos, pero de otra persona, Claro. Porque siempre Jesús de otra le nombra persona, como- no dice hijo de María, no lo Claro, dice así. es verdad. Pero ¿Está bueno, bien? Entonces, eh, claro, es como poner en duda la virginidad de ella. No, Entonces, sí, para o mí, sea, yo no de la ahí dudo. no, yo no lo dudo, pero hay gente que está ahí tambaleando, que recién está aprendiendo y empieza como a tener eso en la cabeza, de que cómo es, ahí dice, vino María con los hermanos de Jesús, entonces se creen que son hijos de ella, pero no dice que son hijos de María, dice hermanos de No. Jesús, pero como en exacto. esa época a los hermanos eran generalmente parientes, por ahí viene la confusión. Entonces, ¿Sabe es qué muy pasa? importante. También, A nosotros, sí, por cierto. ejemplo, desde la clase anterior nos quedó eso y nos sentimos mal por no poder expresar eso, porque nosotros no tenemos la duda, pero hay gente que No, puede la quedar duda, con la duda y Pero tiene miedo a preguntar. ojo que lo que el dicen estudio ustedes bíblico. es tan respetable y tan serio como lo que podemos llegar a decir nosotros. Claro, Claro. claro. Ojo, no, a ver, ustedes dos tienen una hermosa postura, yo diría. Y gracias a Dios que hay gente como ustedes. Ujú. Gracias a Dios. Pero a mí, voy a hablar por todos, cuando estudiamos Biblia no nos podemos alejar del texto. Si el texto dice hermano, es hermano, pero no en la... puede ser lo que vos decís, pero el texto no me está diciendo primo o amigo o Claro. compañero. Ujú. Es eso nada más, pero después el resto, lo que te moviliza, cómo te llega la palabra y cómo lo expresan, está perfecto. Y es así, y quizás, y obviamente que pueden, no se trata de tener razón o no. No, no, Eh, no, 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 trata, no, por supuesto. o de ganar una Se discusión trata o de perder. saber, No. porque nosotros hacemos este curso para saber más. Nosotros somos catequistas y a los niños les tenemos que enseñar lo que verdaderamente es, no Perfecto, lo que claro, nos parece. Claro. Entonces, claro. si nos confundimos más, la idea es evangelizarlo Que bien. no tenés que, o sea, el estudio bíblico te hace crecer, pero vos no tenés por qué transmitir digamos, se va haciendo pasos en el camino y no tenés por qué escandalizar ni transmitir algo que el otro no necesita escuchar. Entonces, Claro. tampoco, es un proceso, es un camino que también es personal, pero, digamos, no tenés que buscarle antes de tiempo una respuesta, sino dejar que la respuesta llegue en el momento en que tenga que llegar. Claro. La madurez del otro en su conocimiento. Hay que respetarlo, siempre hay que respetar eso. El que educa de alguna forma, el catequista también está educando, está dando un conocimiento. Claro. Tiene que respetar al otro, como viene el otro, no imponer lo que uno quiere imponerle, sino lo que el otro va necesitando ir conociendo y bueno, ayudándolo a que lo conozca. Así que Claro. no tenemos que forzarla las cosas. Y menos escandalizar. No. Claro. Claro. Y la tarea que tienen es muy importante, ser catequista de niños es, la verdad, Terrible. es una columna Hay dentro de alguien que nuestra... antes había levantado la mano y no la quiero dejar. Me parece que Liliana había levantado la mano antes, ¿no? Liliana estaba con su gatito y había levantado la mano, no sé. El gato. No, o sea, es mi idea, ¿no? Yo soy en esto muy nueva, que me parece de que no es tan importante la palabra en forma literal, porque a mí me parece que si dice que Jesús va con los hermanos, a mí lo que me parece genial es que vaya con los hermanos. Yo no le ando preguntando si son hermanos del padre, de la madre o de dónde son hermanos. La idea es que a lo mejor los hermanos lo están ayudando en algo, o están tristes porque se fue, o están acompañando a María. O sea, me parece que el mensaje va por ese lado, no específicamente qué relación de parentesco tienen, porque eso no hace al mensaje. O sea, por eso a mí me gustó lo que recién creo que dijo Adrián, no me acuerdo el nombre, que Adrián. Adrián, Adrián eso habla. estaba pensando yo, ¿no? Que
No es porque me quiera comparar con Adrián, perdón, señores, no. No porque me quiera comparar con él, pero lo que él dijo es como que dije, esto es lo que yo pienso, realmente. ¿Viste? El mensaje es el tema, no es exactamente lo que dice. ¿Viste? No nos quedemos con esas palabras, claro. Eso es lo que No yo nos quiero. quedemos con eso. Porque hay un mensaje más profundo aparte. Totalmente. Jesús Hay un vino mensaje y nos salva. detrás. Ese es el tema crucial, digo. Jesús resucita y nos pone a la raza humana otra vez de pie frente a Dios. Digo, muchachos, digo, ya llegó todo, ya está todo resuelto. Con el bautismo nos sumergieron en la muerte y salimos resucitados. Vamos para adelante. Claro. Es decir, a ver, es como hay que mirar, insisto, y en esto, Liliana, adhiero a tu idea, hay que mirar y no ver las diferencias. Mira, a veces cuando me he encontrado con algunos protestantes y dale con María, muchachos, corramos María un cachito, busquemos busquemos el punto común, busquemos lo mejor. Y cuando te pones a mirar lo mejor, el resto empieza a ser folclore. Porque lo importante es Jesús, su misión, su tarea y su enorme llegada hacia nosotros y la posibilidad que nos da resucitando. Entonces digo, bueno, a ir para adelante. Después, por supuesto, los detalles serán discutibles, no discutibles. Será parte de otro curso, no se hagan problema. Victoria, ¿querías preguntar algo? Quería yo decir algo, ¿no? Dijeron que de manera literal no se podía a veces decir las cosas, pero sí, de manera literal, la Virgen le dice al ángel, ¿cómo voy a estar yo embarazada si no he conocido varón? Ahí. Entonces, en el momento que ella concibe a Jesús, es virgen. En el momento que da a luz a Jesús, es virgen. Sí, sí, eso no cabe duda. No cabe duda. De eso no cabe duda. Y todavía José dice, yo no vi, Sí, o sea, no conoció, dice, en mi Biblia, exacto. no tuvo relaciones. No conoció hasta que ella dio a luz un hijo, su hijo. Claro, entonces, ella fue virgen al momento que concibió a Jesús. O sea, la virginidad de María es en ese momento que lo concibió y en el momento que dio a luz. Punto. Eso no cabe duda. Sí. Después, cuando Jesús está en su vida pública, ya tiene 33 años, 30 años, 33, ahí piensan esas, vamos a decir, especulaciones que hasta el día de hoy, bueno, no hay certeza, ¿no? Pero la Virgen María ha sido virgen en el momento de la concepción, sí. En el momento del nacimiento de Jesús, sí. Tal cual. Muy bien, Victoria, así lo has dicho, es así. Muy lindo. Así lo dicen estos textos que vimos hoy. Yo creo que esta pregunta que surgió de Eber, si Jesús tenía hermanos, también es importante, yo no la desvalorizo. Porque son preguntas que surgen naturalmente cuando uno se pone a estudiar la Biblia. Qué linda acotación de Victoria. Mirá vos lo que desemboca por preguntar esto. Así que me parece interesante que también se planteen eso y bueno, y se busque entre todos una respuesta. Unos encontrarán una respuesta. Para llegar a la respuesta de fe, como dice Adrián, que me parece muy concreto, también uno puede cuestionar y preguntar estas cosas. ¿Habrá tenido más hermanos? Además, ¿Habrá sido virgen? ¿Por qué no se puede dudar de eso? Exacto. Además, la respuesta de fe es eso, fe, es tirarte a ese lugar que es vacío, es tirarte a eso, pero porque lo estás creyendo desde el interior. Por supuesto. Esa es la fe. Tengamos siempre en cuenta que de Jesús se sabe nada. De Jesús histórico apenas se puede saber que existió. De eso no tenemos duda, pero no mucho más. Por eso fíjense que hoy hablábamos del proceso que hubo. Primero era nada más que saber el querigma y después cada vez como estaba pasando algo que era un crecimiento del movimiento y demás, se quiso empezar a saber más hasta que se llegó a redactar la infancia. Gloria, ¿qué querías preguntar? Sí, yo quería
acotar, ¿no? Yo también soy como Liliana nueva en esto, entrando en el Evangelio, preguntándome cosas, teniendo dudas, creo que como nos pasa a todos. Todos. También pensar que, por lo que voy escuchando en cada una de las charlas que nos van dando ustedes, estos libros del Evangelio están escritos por hombres, o sea, no es una biografía de Jesús, no es que él nos cuenta lo que pasó, no está redactado por María, es lo que yo siento, ¿no? Entonces, entiendo los cuestionamientos que nos hacemos, pero no tenemos, creo, que perder de vista que está escrito por hombres. De poner, yo leo Lucas, y en momentos que digo, qué amoroso Lucas, y en momentos digo, ay, nos está retando, Jesús en este momento nos está retando. Es como que hay demasiada información y demasiadas cosas para entender, ¿no? Algunos dicen que nació en un establo, en una cueva, depende de lo que leas, encontrás diferentes cosas del nacimiento de Jesús también. En el Evangelio no dice que era dice simplemente no había lugar en el lugar de hospedaje, nada más. El lugar concreto donde nació no era, por supuesto, la casa, era afuera de la casa, pero no sabemos dónde. No, claro, sí. A veces Todo vos lo vas demás a lo trae la misa y el mismo sacerdote a veces dice cosas que no están en la Biblia tampoco. Sí, es raro, yo no sé, yo estoy incursionando en todo esto, entonces como que me pregunto también todas estas cosas, ¿no? Elijo creer, como dijo Adrián y Liliana, elijo creer y ir para adelante, o sea, no cuestionarme. Claro. Pero bueno, es una elección de cada uno y está bien. No está mal cuestionarse tampoco. No. Claro, Pero recuerden esto si van a estudiar Biblia, que no hay que hacerle decir al texto lo que el texto no dice. No dice. Eso es fundamental. Tal cual. Total. Y vemos que hay objetivos, como decía recién Gloria, eran hombres que necesitaban decir algo, entonces la verdad es siempre la misma, el querigma es siempre el mismo. Ahora, la forma en que se expresa, y muchas veces tiene que ver con los destinatarios, con lo que se quería decir, con lo que se quería anunciar. Así que en eso es un crecimiento, empezar a incursionar en la Biblia es un crecimiento también en la fe, porque nos hace descubrir cosas que nos hacen, bueno, movilizar mucho. Igual Todo los textos, como nos dijeron ustedes, van dirigidos a una cierta a una población, comunidad. a una comunidad. Exactamente. Entonces hay que ver qué necesitaba esa comunidad. Exactamente, hay Exacto. una intencionalidad del escritor para dar Fíjense, respuesta a problemas concretos de una comunidad y de un momento histórico. Por eso Lucas va a hablar de una manera y Mateo va a hablar de otra. realmente, Son fíjense comunidades que distintas en lugares diferentes y en años distintos incluso. Y bueno, y son hombres, como dijo Gloria, son hombres que fíjense han estado que inspirados, pero necesitaron escribir eso para dar respuesta a una algo. necesidad específica en ese momento. Fíjense que lo que les decía hoy, son 2 capítulos, pero son 2 capítulos totalmente diversos. El que nació es la misma persona, pero son diversos. Si los leen uno y después el otro, van a ver que no concuerdan ni siquiera la forma de anunciar la genealogía. Así que imagínense qué difícil que puede ser. Para un biblista o para alguien es apasionante, pero bueno, tenemos que respetar los textos tal cual lo que nos dicen. Es como decía Fernando, no le podemos hacer decir lo que no dicen. Bueno, siendo Una las pequeña cosita. 8:36. Una pequeña cosita. Sí, Victoria, que te escuchamos con placer. Sí. Yo diría que lo vio un evangelista desde una perspectiva y Lucas desde otra perspectiva, nos contaron la misma historia. Sí. Y aparte, por ejemplo, cuando los sacerdotes quieren explicarnos algo, por ejemplo, Belén, ¿cómo era Belén? Si nosotros queremos darnos una idea, ellos lo comparan a la actualidad. ¿Qué vendría a ser Belén? Una villa. Exacto. Nosotros no nos vamos a decir, no, pero dijo el padre que nació en la villa, y entonces, no. O sea, nos hacen querer que nosotros entendamos, porque, por ejemplo, cuando
Jesús habla pescadores de hombres. Nosotros no tenemos más, o sea, no podemos, tenemos que ver ese momento de Jesús, ¿no? La situación Qué lindo geográfica. qué claro lo que decís. Es así. Es que es Sí, bueno, así. Exacto. Belén la más pobre entre las pobres, dice, porque era un pueblito del montón, el más pequeño, el más pobre. ¿eh? Así que así es. Qué lindo lo que dijiste, Victoria. Gracias, porque es muy Muchas claro. Bueno, Bueno, gracias Pobres por la argentinos, atención y qué lindo. Y vamos cerrando. vamos Bueno, cerrando. Nos Vamos vemos cerrando la el semana boliche. que lindo, viene. Graciela, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias por Gracias. bancarme lo el más Que lindo Dios de los todo bendiga. esto es cuando todos participamos, ¿eh? A mí me encanta, esto es lo más encanta, me rico. Cuando encanta. ustedes hablan, Está bueno. nosotros aprendemos también de todo esto. También. Muy bueno. Así que Bueno, gracias, nos fue vemos el viernes. Muchas muy gracias. enriquecedor el encuentro y muy movilizante, ¿no? Sí, Creo que está bueno cuando se da este intercambio, es porque el tema evidentemente impactó, ¿no? Yo, si sí, me Sí, permiten, voy a agregar una idea más sí, para Sí, cerrar, por sí, favor. Juan. para complicar más la cosa todavía, no para aclarar más. Nos gusta, ¿eh? En el arte, desde mi opinión y desde la ignorancia hablo, no es que voy a hablar de lo que sé, sino casi de lo que no sé. Pero en el arte y la ciencia hay que tener en cuenta el arte y la ciencia de traducir textos, ¿no? Nosotros, los que no hicimos todavía un proceso de formación estructurada en Biblia, como sí lo hicieron muchos de los que están acá, leemos las traducciones al español, ¿no? claro, De la Biblia. No leemos los textos El origen. en su versión original o lo más parecido al original, ¿no? Y en el arte y la ciencia de traducir, el intérprete lo que busca es desde la lengua fuente, intentar interpretar qué quiso decir ese autor y llevarlo a la lengua blanco, buscar la palabra que más se aproxime para que el que lo va a leer entienda. ¿Digamos? Y a veces la palabra que más se aproxima es hermano, pero digo yo, lo dejo como planteo, ¿no? No tengo la respuesta. Habría que ver si Muy todos bien. los autores sagrados, cada vez que ponen esa palabra que se traduce como hermano, todos quisieron decir lo mismo, todos quisieron decir hermanos, porque me imagino hermanos en Hechos de los Apóstoles es hermanos en la fe, que ponían todos en común, no habla de hermanos biológicos, entiendo yo, ¿no? Y habría que ver qué dicen los autores evangélicos. O sea, lo dejo claro. Como interrogante. Como como puntapié a interrogante, quizás a muy algún bien. futuro Lindo encuentro. punto de vista, ¿eh? Juan, Muy bueno. Lo muy tuyo buen es punto de muy vista. bueno. Es así. Muy Gracias, bien. Juan Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Muchas gracias. Marchito, a Rosana, Cualquier cosa seguimos en la Gloria. semana, por el WhatsApp, Chao, hablando y Sí, discutiendo todo. chao. exactamente. No, Bendiciones. Hasta el miércoles. luego. Gracias, Chao, gracias, chao. chao. Gracias.